En estas palabras que encontramos acá, el apóstol continúa con una serie de mandamientos. Este es el segundo de ellos. Hay 5 en la sección que veremos en las semanas que se vienen. Esto es lo que en la práctica significa despojarse del viejo hombre. El primero de ellos ya lo estudiamos la semana pasada. Pare de mentir. Y hoy veremos el segundo. Pare de enojarse. Versículos 26 y 27. Esto es lo que se entiende por ponerse el nuevo hombre. Y debe practicarlo en la iglesia. Recuerden que Pablo le está hablando a estos efesios en el contexto de la iglesia. Es un mandamiento dentro del contexto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los que nos encontramos dentro de la iglesia hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. De modo que lo que Pablo realmente está diciendo, en efecto acá, es que dejemos esa vida anterior, esa vida de pecado pasada, y que nos pongamos una nueva vida de santidad, porque el pecado no es solo algo que está mal en sí mismo, sino es un indicativo de lo que es nuestra vida. Si estamos en pecado, nos muestra cómo o lo que hay dentro de nuestro corazón. Además, el pecado rompe la comunión, el pecado rompe el compañerismo, y la santidad, por el contrario, siempre promueve el compañerismo. Y acá vemos a Pablo lidiando en el 26 y el 27 con algo que es adicional a la mentira. Lo que no solo rompe, la mentira rompe la comunión entre los hermanos, entre los cristianos. Esto también es otra violación fundamental a la vida cristiana. Así es la cuestión de la ira, un pecado que es muy fuerte y muy común, que perturba la vida de la iglesia. Y al parecer el apóstol lo pone en segundo, si los ponemos en un rango, lo pone de segundo, y yo creo que lo pone de segundo con un propósito. Primero está la mentira, luego está la ira, van en ascendencia de maldad. Después de eso veremos el robo la semana siguiente. Pero después de la mentira viene el enojo, y es un pecado que no solo es horrible en la vida cristiana, es horrible en todas partes. En el mundo es horrible el enojo. A nadie le gustan personas malhumoradas o personas que por todo se airean. Y para evitar ese pecado, el mundo común ha dado soluciones que son del mundo. Encontré algunos que dicen que la manera de tratarlo, de controlar este pecado, es hacer ejercicio. Salir de toda esa adrenalina. Si tiene mucha adrenalina, si se pone de mal genio, con regularidad, vaya y haga ejercicio, que por medio del ejercicio, cuando regrese, ya va a estar más calmado. O les dicen y les piden que escriban los pensamientos, o que dibujen, o que mediten, o hablar de esto con otra persona. Yo creo que todas esas soluciones son pañitos de agua tibia para un problema profundo. El problema mayor se da cuando esta ira se da o se presenta dentro de la iglesia. Y si observaron el texto cuando lo leímos, allí hay 2 mandamientos. Uno es a airearse y el otro es a no pecar. El mandamiento es airearse, no está diciendo nada de no airearse. Entonces, ¿cómo entendemos este mandamiento a la luz del texto que tenemos en Mateo y que leímos? ¿Hay una contradicción en las Escrituras? La respuesta es no, para nada. En las Escrituras no hay contradicciones, solo basta con analizar los detalles para entender lo que está diciendo aquí el apóstol. Y lo primero que voy a decir es que deben airearse por ciertas cosas, y al mismo tiempo nunca debemos estar aireados de una manera pecaminosa o airearnos por tener mal humor, mal temperamento. Pero sí hay momentos en los que estamos destinados a enojarnos, aireados, dice el apóstol, aireados, pero nunca de una manera que se vuelva pecaminosa. Nunca
de una manera que le abra las puertas al diablo, le abra la puerta de la oportunidad al diablo. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas cosas? Debemos siempre iniciar con lo que dice la Escritura. Aireaos, esa es la palabra que encontramos allí, es un mandamiento, es algo que hay que hacer. Entonces quiere decir que hay una forma correcta de airearse. En sí misma, la ira no es pecaminosa, es una capacidad que pone Dios en cada uno de nosotros, es una capacidad de enojarse con lo que está malo, y eso, enojarse con lo que está malo, con lo que no está correcto, con lo que no está bueno. La Biblia nunca nos enseña a mortificar algo que el mismo Dios ha puesto en nuestro corazón. La ira es algo que se despierta cuando ve las injusticias, cuando ve el pecado del hombre, cuando ve que ciertas cosas están mal. La ira es algo que es de mucho valor, valor para usted, valor para mí. Es una capacidad preciosa del hombre para probar que la ira no es pecaminosa per se. Simplemente pongan atención a lo que dice Mateo, a lo que dice Marcos, o lo que dice nuestro Señor en Marcos. Dice él, es lícito, en Marcos 3:5, se los leo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, oigan eso, Jesucristo está enojado, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, él la extendió y su mano quedó sana. Una declaración similar la encontramos en Lucas. Entonces, en Lucas 13:15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ahí está él aireado. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y Juan, en el capítulo 2, allí también vemos la ira del Señor con aquellos hombres que estaban comercializando en el templo y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso es ira. Él no lo está haciendo suavecito, él está volcando las mesas, él está azotando las cuerdas. Esto está mostrando una ira justa de Dios, indignación de él. Y literalmente está expulsando a los comerciantes y limpiando el templo. Además vemos la ira en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, la ira de Dios. Vemos algunos textos, vamos a Salmos, allí sí quiero que me acompañe, Salmo 78. Salmo 78, versículo 56. Versículo 56 dice, empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Aquí está el pueblo completamente perdido, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Al oírlo Dios se indignó, dice ahí, se aireó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó otra vez, se aireó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. La ira de Dios por su pueblo. En el Salmo 106, 40, entonces dice, se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su heredad. La ira de Dios. ¿Y recuerdan a Pablo en el Nuevo Testamento? Allí él dice,
Porque en el capítulo 1, desde el capítulo 1 está hablando de la ira, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo, él no se avergüenza, está contento con el evangelio y quiere predicarlo por todas partes, proclamarlo en Roma y en todo el mundo. ¿Y saben por qué? Por el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Él no quería que la gente fuera sujeta o recibiera esa ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y en Romanos encontramos la ira en varias ocasiones. En el capítulo 2, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ahí está, ira e indignación de Dios. Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Yo creo que con esto entienden el punto. Inclusive Juan habla en Apocalipsis, está hablando del fin del mundo, del fin del tiempo, del último juicio que será llevado por el mismo Señor Jesucristo. Él habla de la ira de Dios. En Apocalipsis 6:17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Dios tiene ira contra el pecado. Dios está aireado contra el pecado. Y de nuevo, otra vez el apóstol Pablo, al escribir la segunda epístola a los Corintios, habla de esta ira con claridad. Dice, porque la tristeza, dice él, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué ira, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Indignación o enojo, lo mismo, está hablando de eso. Los corintios estaban enojados consigo mismo por su problema, el problema que ellos tenían. Ellos estaban enojados con el hombre que había pecado y enojados por el propio fracaso de no reconocer el pecado y enojados por su incapacidad para reaccionar como debían haberlo hecho. La lección para nosotros es que siempre debemos estar enojados contra y acerca del pecado y del mal. Aireados, dice el apóstol, aireados. ¿Está usted aireado con el pecado? ¿Está enojado con el pecado de otros? En cierto sentido, Pablo está poniendo en el Nuevo Testamento lo que ya fue dicho en el Antiguo Testamento, en el Salmo 97:10. Los que amáis al Señor, aborrecer al mal. Ama usted al Señor y aborrece el mal. Las dos cosas van juntas. Si realmente ama al Señor, debe odiar el pecado, debe odiar el mal. El mal y el pecado definitivamente deben ser aireados, deben ser odiados. Se puede airear en contra de él. Pablo dice a los cristianos esto: tiene que alejarse de inmediato de los pecados del mundo. Si aman a Dios, tienen que aprender a estar enojados por el pecado. Debe despertarse de ese adormecimiento en el que están por el pecado, les está diciendo Pablo. No debe ser complaciente y dejar que el pecado, o decir que el pecado no importa, está bien, no está tan grave. Tal actitud pertenece a su pasado, dice Pablo, pero ya no debe seguir así. La falta de reacción, la falta de indignación y enojo contra el pecado está mal. Es siempre un signo de decadencia moral y de impiedad y de irreligión no enojarse en contra del pecado. Jeremías lo vio. Jeremías en el capítulo 8,
lo vio y encontramos en sus palabras que lo que estaba haciendo el pueblo era algo abominable. Y vamos a Jeremías 8 y lo leemos juntos. En Jeremías 8, en el versículo 1, noten lo que estaba pasando en aquel tiempo. En aquel tiempo harán algo abominable, declara el Señor. Sacarán, esto es abominable, sacarán de sus tumbas los huesos. Esto para los judíos era terrible. De los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Esto es una abominación. Y escogerá la muerte en lugar de la vida, todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos. Y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan. ¿No se levantan? Es una pregunta. El que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo Jerusalén se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. He escuchado y he oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? No se habían arrepentido, no les importaba el pecado. Cada cual vuelve a su carrera, como caballo que arremete en la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de las migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Les importaba 2 pimientos las ordenanzas de Dios. ¿Cómo decís? Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Cuando he aquí la he cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí ellos han desechado la palabra del Señor, y qué clase de sabiduría tienen. El pueblo judío no se había enojado contra el pecado, sino que era complaciente con él. Y lo que necesitaba era ser despertado. Igual para nosotros hoy. Si es complaciente con el pecado, lo que necesita es la exhortación de Pablo. Aireaos, despiértense ustedes mismos. No se deje gobernar por esa vieja mentalidad. Despójese de ese viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Debe aprender, dice Pablo, realmente a estar enojados con la inequidad y el pecado. Dios lo ha hecho de esa manera y debería ser una reacción natural. Fue la reacción natural de nuestro Señor Jesucristo. Es la reacción de Dios por el pecado. ¿Y cuánto no se necesita esta exhortación a nosotros en este día? ¿No les parece que una de las mayores tragedias del mundo hoy es la falta de indignación moral e ira por las cosas que están sucediendo? Hay una tendencia muy triste y que causa ira porque el mundo es complaciente. Pero no solamente el mundo, la iglesia es complaciente, lo justifican todo, son indiferentes al pecado, a pesar de que vemos lo que vemos en el internet, la televisión, todos los medios, esa bajeza, y nadie se indigna y nadie dice nada. Está tan metido el pecado en el mundo que se ha infiltrado dentro de la iglesia, y eso es muy triste. No se indignan con el pecado, lo permiten. Inclusive los líderes en las iglesias son pecadores descarados y se justifican. Y lo peor de todo es que las congregaciones siguen en ese mismo lugar. No puede ser. Muchos se congregan en donde el liderazgo es pecador de forma directa y frentera y lo justifican. No se indignan. Hay iglesias en donde el líder es un homosexual abiertamente. Hay un declive constante, moral, no solo en el comportamiento, sino también en la perspectiva, en el entendimiento, en la reacción que debemos tener frente a esas situaciones.
simplemente decimos, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? Sí me importa, sí debe importarle. Qué descaro es, por ejemplo, elegir a la alcaldía a una persona pecadora de frente como la actual alcaldesa. Esta alcaldesa habría sido imposible que hubiera sido elegido 50 años antes. La gente hubiera salido a marchar y hubiera dicho, no, no se puede, no podemos poner a una persona así allá. Pero está en el poder. Y el problema no es solamente la alcaldesa, es que en las iglesias está pasando lo mismo. El adulterio es cada vez más común y nadie dice nada. Esa es la decadencia en la que nos encontramos en este año 2000. Es el declive y sigue, y es una aceptación del pecado. Y es igual en la iglesia. En todo el mundo está pasando exactamente lo mismo. Europa está en un declive mayor que todos. Luego está Norteamérica, igual, va 10 años detrás, pero está en esa decadencia. Y Latinoamérica ni me digan, estamos terribles. Se acepta toda clase de pecados en medio de nosotros. Corrupción, depravación, mentira. Es que es fácil verlo. Yo recuerdo, yo viví fuera 20 años de Colombia y cuando salí, la gente se indignaba en las carreteras, se peleaba. Cuando alguien cometía un abuso, se le cruzaba a uno un carro y cometía un abuso, se pasaba un padre, la gente peleaba y gritaba en los carros. Ahora nadie dice nada. No estoy pidiéndoles que salgan a pelear con las personas, pero en esa época la gente se peleaba por el abuso de alguien. Hoy a la gente no le importa, no le interesa el pecado de los otros. Hay pecado, mis hermanos, hay pecado por la cual debe estar indignado. Corrupción, la corrupción está en unos niveles impresionantes aquí. Muchos aquí piensan que la gente es menos pecadora que en otros países. No, estamos peor, mis hermanos, no es así. Colombia está enferma de pecado y deberíamos estar indignados por el pecado que aquí se ve. Deberían estar consternados con lo que pasa en este mundo. El mal se justifica, no hay protestas por el pecado, no hay indignación moral. Y es una situación a la que el apóstol está hablando. La palabra de Dios viene como aire fresco, nos está diciendo, aireaos por el pecado. Aprendan a reaccionar contra esas cosas, que sientan una sensación de indignación cuando vean el pecado. Hay ciertas cosas que deberían despertarles y que deberían denunciarse. Una ausencia de un sentido de vergüenza y de ira y de indignación justa es siempre el sello de una degradación profunda y pecaminosa. Y es una pérdida del sentido de Dios. Nuestro Señor estaba enojado cuando observó manifestaciones de pecado. Y lo que mide, mis hermanos, lo que mide su cercanía con Él es que manifiesta una reacción similar cuando se enfrenta a cosas similares. Entonces es su deber estar enfadado en ciertos puntos y con respecto a ciertos asuntos. Así debe ser. Y pasemos al siguiente punto. Lo primero es estar enfadado con una ira de acuerdo a cómo Jesucristo se enfadaba. Pasemos al segundo punto, porque el apóstol está aquí añadiendo algo a aireados. Luego dice, no pequéis. Es decir, no se enoje de una manera pecaminosa. Hemos estado viendo el tipo correcto de ira. Ahora debemos mirar el tipo equivocado de ira. Hay una forma equivocada de estar enojados. En primer lugar, nunca se deben ser personas malhumoradas. Eso es total y absolutamente contrario a lo que dice el apóstol. Eso es pecado. Ser malhumorado, ser irritable o ser irascible es algo que es pecaminoso y está condenado en todas partes en las Escrituras. Así que no sirve de nada decir, pero es que yo nací así.
Muchos así dicen, es que yo nací así. Pues no, porque si nació de nuevo, no nació así. Si es cristiano, ha nacido de nuevo. Así que, que ha nacido a una nueva criatura, es uno nuevo. Está mal en cualquier momento y en cualquier situación ser un malgeniado. ¿Sufre usted en esta área? Si está sufriendo, entonces trate con usted mismo. Debe primero saber que se le prohíbe estar malhumorado, irritable o irascible. Y además debe despojarse de lo que le provoque la ira. Muchas veces hay cosas que le provocan ira. Hay veces que las personas se pueden irritar, pero lo que está diciendo Pablo, inclusive en 1 Corintios 13, nos dice que no, el amor, una de las cualidades más gloriosas del amor es que no es fácil de provocarse. No produce esto. Un hombre no es fácilmente provocado, o un hombre mejor, que es fácilmente provocado, está destinado a caer en pecado, con mucha frecuencia. No debe ser irascible. Y Santiago nos lo dice, en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo harto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. No deben dejarse provocar fácilmente. Sin embargo, qué fácilmente somos provocados algunos de nosotros por diferentes cosas. Ahora aquí está la pregunta. ¿Se desespera fácilmente o se enciende por alguna cosa? No importa lo que sea. A veces la gente se pone mal porque su equipo de fútbol pierde. Noten lo que acaba de pasar entre Nacional y Santa Fe. ¡Qué ira! ¡Qué ira de estas personas! Recuerdo un hermano muy especial, español, que se ponía de muy mal genio cuando perdía el Real Madrid. No se le podía hablar en ese día. Perdió el Real Madrid, se acabó la conversación entre... Eso es pecaminoso. No deben ser provocados fácilmente. Deben buscar el amor que les permite soportar todas las cosas. Y hay que ir más allá. Cualquier enojo o expresión de ira que sea excesiva, violenta, incontrolable, fuera de control, es un tipo equivocado de ira. Hay personas que se encienden de ira, que tiemblan de ira. Eso es pecar de ira. Se enrojecen, se ponen rojos de furia, casi que parecen toros con esos respiros. Al mismo tiempo, su cuerpo está temblando, los ojos ardiendo. ¿Los han visto? Yo creo que ustedes los han visto. Ahora bien, eso es totalmente erróneo, pecaminoso. Es falta de control. Y tal hombre que está enojado de esa manera está pecando. Él se está enojando de una manera pecaminosa y eso está mal. Y la Escritura dice, aireaos sí, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si notaron, el autor usó dos palabras. Primero aireaos y luego dice enojaos. Está usando dos palabras para el mismo sentimiento, para que quede claro que hay un enojo que es pecaminoso y hay una ira que está permitida. Este enojo significa exasperación, significa ira sin control, ira alimentada y nutrida hasta que se convierte en un gran pecado. El enojo de este tipo lo lleva al odio, a la amargura de espíritu, a la venganza. Significa que ha decidido cobrárselas, ha decidido buscar la venganza y está absolutamente decidido a obtenerla. En ese momento la ira se ha convertido en parte integral suya, en ese estado de ánimo, en esa condición que se vuelve permanente y está amargado y odia a las personas y está decidido a sacarse la espina. Eso es el enojo del que está hablando el apóstol aquí.
Pero esa no es la ira de Dios. No hay nada de eso en la ira de Dios. Lo que el apóstol está condenando es el tipo equivocado de ira. El enojo que deben sentir como cristianos nunca debe ser sentido por ustedes solo porque resulta que son el tipo de persona que fácilmente se prende o se enciende. Aquellas personas que son como un fosforito, cualquier cosa que se les dice y de una vez estallan, eso siempre está mal. De la misma manera, su ira nunca debe ser personal, sino una ira por la inequidad, por el pecado. Su enojo nunca debe ser el resultado de que es una persona que se enciende fácilmente, o porque siempre está listo a enojarse. En otras palabras, la ira de que el apóstol está hablando es una ira que siempre debe despertarse contra la maldad y el pecado, y por aquellas cosas que causaron la ira y la indignación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es las mismas cosas por las cuales usted se puede airear, no por otras. Irritación provocada cuando otros le exasperan, porque no salen las cosas como usted espera que salgan, esa ya no está permitida. Bueno, yo creo que con esto queda claro. Hay dos tipos de ira. El tipo de ira que es pecaminosa y que hay que evitar, y el tipo de ira que está animada a tener en contra del pecado. Ahora, ¿cómo lidiamos con esa ira pecaminosa? Con ese enojo pecaminoso. Esta tendencia pecaminosa a perder el control de ustedes mismos y ceder al tipo de equivocado de ira. La primera es que debe recordar. La primera estrategia para eliminar esta ira es que debe recordar que esa pérdida de control sobre ustedes mismos pertenece al viejo hombre. Pero como ustedes ya no son del viejo hombre, están ya vestidos del nuevo hombre, recuerde que ya no son de ese viejo hombre. La vida antigua se dejó y debe despojarse de esto. Y de esto ya hablamos en sermones anteriores. Despojados, ya hablamos en detalle. En segundo lugar, usted debe saber que tal pérdida de control siempre le da al diablo una mayor oportunidad. Noten lo que dice el versículo 27. Ni deis oportunidad al diablo. Lo que quiere decir con eso es que nunca abra la puerta al diablo. Cuando pierde los estribos, abre esa puerta de par en par. Nunca está la puerta más abierta y más ancha para el diablo como cuando está enojado. Y por esa razón debe controlar la ira. En el momento en que está controlado por su temperamento, ya la capacidad de razonar se acabó. Ya no es capaz de pensar, ya no puede dar un juicio equilibrado. Esto porque está totalmente sesgado de un lado y en contra del otro. En otras palabras, el poder de razonar y pensar y evaluar se ha ido. Todo lo que hace como hombre se ha ido. En ese momento es como una bestia. Es una criatura de su propia pasión y de un tipo que sigue los instintos animales sin pensar. Y por supuesto, ese es el terreno fértil para que venga el diablo, siembre y coseche a sus anchas. Es la oportunidad más gloriosa del enemigo cuando está aireado. Así pasó con Adán y Eva. Ellos estaban enojados con Dios y el enemigo tomó esto a sus anchas, despertó en ellos amargura y enemistad contra Dios y les hizo creer que Dios estaba en contra de ellos. Y así, inmediatamente el diablo pudo hacer lo que quiso. Esta ira pecaminosa conduce a sacar de su naturaleza toda clase de agravios y lleva un deseo de venganza. Les lleva a despreciar a las personas y a tratarlas con desdén. Esa es la ira pecaminosa. En el momento en que se ha apoderado la ira, en ese momento entra el diablo y él lo va a mantener ahí y va a insinuar pensamientos e ideas
De hecho, toda la vida, en ese momento, toda una vida se puede arruinar. Por un momento de ira, todo se acaba. Matrimonios se destruyen en un día. Se pierden trabajos. Mi hermano es una persona que se airea con facilidad. 3 trabajos perdió así. Fue y peleó con el jefe. ¿Quién pelea con el jefe? Fue y peleó con el jefe, para afuera. No, es que el jefe le dijo que tenía que hacer, se airea, para afuera. 3 veces, no aprendió. Se dividen iglesias en un momento de ira. Alguien se levanta, está aireado y se dividen las 2 iglesias, se parten. Lo vemos constantemente, cada vez más en nuestro medio. La ira es siempre una causa de confusión, no solo en la vida del individuo mismo que se está aireado, sino en la vida de todos aquellos que están involucrados en la vida de la persona que se airea. Nada le da una mejor oportunidad al diablo como la pérdida del control en la ira. Y piensen en la venganza o la ira que el apóstol condena. Eso es una negación a todo el evangelio, a todo el evangelio cristiano. Sin duda, el apóstol tenía esto en mente cuando lo dijo. Si se vuelve vengativo, si tiene ira, si tiene un deseo de venganza, está negando todo el fundamento del evangelio como se establece en los capítulos anteriores de la epístola. Y Dios les ha perdonado a pesar de lo que son. Son cristianos, total y exclusivamente por la gracia de Dios. Todo se debe a la misericordia de Dios. Es a pesar de lo que son, a pesar de ser enojones y de que se enojan unos con otros, a pesar de que son ingratos, a pesar de que son rebeldes, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y Él tomó el pecado sobre Él. Es eso, la ira también se la llevó Él. Él se la llevó con Él, nuestro enojo. Él murió por usted y yo mientras éramos pecadores, mientras nosotros éramos sus enemigos. Nuestra salvación es toda por la gracia de Dios. Y así como cristiano que afirma que es, la ira también se fue se la llevó Cristo. Si todavía peca con ira, entonces debe recordar que Jesucristo murió por ese pecado ya. Si se airea pecaminosamente, pídale perdón a Dios por esa transgresión. El mal comportamiento es una negación del fundamento del evangelio y necesita arrepentimiento. El hombre nuevo, Pablo dice, es creado en justicia y verdadera santidad. Es recreado a la imagen de Dios. Así que, si pretende ser cristiano, crea que ha sido rehecho a la imagen de Dios. Esa es una verdad fundamental del evangelio. Una vez más, si usted como cristiano afirmó que ha recibido el Espíritu Santo, recuerden los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y por tanto, no perdonar, sino estar en una rabia perpetua y perder el control muestra la ausencia del Espíritu Santo. Y los creyentes son miembros del mismo cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo, y nos necesitamos unos a otros y somos interdependientes unos con otros. Por lo tanto, si piensa que cualquier forma de hacerle daño a un hermano no está pasando nada, pues sí está pasando. Está dañando al cuerpo de Cristo, y si está dañando al cuerpo de Cristo, está dañando usted mismo, una parte de su propia vida, porque si usted hace parte del cuerpo, usted es un elemento integral del cuerpo de Cristo. Es una negación a la doctrina de la iglesia. La ira pecaminosa y la búsqueda de venganza es una usurpación a lo que Dios va a hacer, al juicio de Dios. El apóstol nos lo dice en Romanos otra vez, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Usted no es el juez. Hay cosas que están mal, es cierto, pero usted no es el juez. Déjeselo a Dios. Ese es el camino cristiano. Despójese de ese viejo hombre y vístase del nuevo hombre. Y por último, si esta es la forma en que van a lidiar con la ira pecaminosa, una pregunta a hacerse es: ¿cuándo debo hacer eso? ¿Cuándo debo lidiar con la ira pecaminosa? Y el apóstol nos proporciona una de las respuestas más gloriosas que encontramos en todas las Escrituras. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el 26 dice ahí, hágalo de una vez. No se vaya a la cama, no se vaya a dormir con esto en su mente o con esto en su corazón. Despójese de inmediato de él. Nunca se vaya a dormir sin ajustar sus cuentas morales. Nunca deje algo así para más tarde. Deshágase de él, bórrelo completamente, cúbralo con la sangre de Cristo. Todo ese asunto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nunca se vaya a dormir con un pensamiento amargo o de odio o enojado en su corazón. No deje que estas cosas tomen un lugar para parquearse dentro de usted. No deje. Si ha tenido alguna provocación terrible durante este día o días pasados, y esas cosas suceden, no deje que esto amargue su corazón y se convierta en odio, amargura o malignidad. Mateo dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es muy fuerte, ¿no les parece? Imagínense, estamos aquí todos, cada uno de nosotros estamos en este lugar y de pronto usted recuerda que tiene algo contra alguien, ahí está la puerta, tiene que irse a reconciliarse con él, tiene que reconciliarse. Esto es fuerte. Inclusive ellos no solamente estaban aquí sentados, ellos ya venían a presentar sus ofrendas. Les está diciendo, vea, deje la ofrenda, no la presente, váyase, y luego que se ha reconciliado con él, ahí sí venga a presentar su ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces sí ven y presenta esta ofrenda. Mis hermanos, esto de lo que hemos estado hablando es lo siguiente: odie el pecado. El pecado nunca debe ser tolerado. El pecado nunca debe ser excusado. El pecado nunca debe justificarse. Debe sentir indignación contra sí mismo. Debe sentirse enojado cuando peca contra sí mismo. Debería odiarse a sí mismo. El pecado es despertar una ira santa, o debe despertar una ira santa en nosotros cada vez que ocurre y en todas sus formas. Decir, no, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? Llorar su pecado, llorarlo. Es lo que nos dice Mateo en las bienaventuranzas, llorar su pecado porque va a ser consolado. Los que lloran van a ser consolados. Pero el pecador, si alguien le ha ofendido, el pecador debe ser perdonado, el pecador debe ser amado, el pecador debe ser ayudado a abandonar ese pecado y a levantarse. Aireado sí, pero nunca de una manera pecaminosa. Y sobre todo, repito, asegúrese siempre de que no ponga la cabeza sobre su almohada para descansar y dormir de noche si no ha resuelto su situación. Con un espíritu de amargura u odio o falta de perdón en su corazón o una mente o alma, no se vaya a la cama de esa forma. Que no se ponga
el sol sobre vuestro enojo. Puede que tenga una lucha con usted mismo, pero no vaya a descansar hasta que lo haya resuelto. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú en tu palabra nos muestras nuestro corazón, nos muestras cuando hemos obrado mal, y por eso en este día, Señor, queremos, además de pedirte perdón, que nos ayudes a caminar santamente. Pedirte perdón porque nos hemos aireado por las cosas que no deberíamos y no nos hemos aireado por las cosas que deberíamos. Somos permisivos y justificamos el pecado. Y al mismo tiempo nos enojamos por cosas que no tienen nada de importancia, tan sencillas que ni siquiera valen la pena ni mencionarlas, ni pensar en ellas. Por eso, Señor, límpianos de este pecado, ayúdanos en este caminar cristiano a ser similares a Jesucristo. Ayúdanos a ver como cantamos ahora, ayúdanos a ver esa persona de Jesucristo, la obra que hizo, de tal forma que nosotros caminemos de la misma forma. Nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.